Mi suegra, de verdad completamente desquiciada, se llevó a mi bebé recién nacido y se lo entregó a mi cuñada sin que yo tuviera idea de nada. Apenas me cayó el 20 de cómo lo hizo, y estoy a nada de tomar una decisión que podría meterme 25 años a la cárcel, o hasta más. Alguien dígame que no estoy loca. Me casé con Michael hace 3 años y su mamá, Helen, me agarró tirria desde el primer minuto. Me refiero a ese tipo de odio en el que, por accidente, escribe mal mi nombre en las tarjetas navideñas y me presenta como la amiga de Michael en las reuniones. Ir a cada comida familiar era una pesadilla. Se la vivía echándole flores a Sarah, la esposa de James, el hermano de Michael. Michael siempre me defendía, pero era obvio que le pegaba. Volvíamos a la casa después de esas cenas y solo me abrazaba diciendo, ya verás, mi amor, algún día va a cambiar, tiene que hacerlo. Luego, cuando salí embarazada, pensé que por fin me iba a aceptar. Michael lloró de la emoción cuando le enseñé la prueba. 2 días después, James anunció que Sarah también estaba embarazada y, juro, los ojos de Helen brillaron como árbol de Navidad. A Sarah le organizó un baby shower enorme, hasta con esculturas de hielo, y a mí apenas si me dio una tarjeta musical de esas del tianguis que ni pila traía. Sarah tuvo a su bebé primero, justo cuando James andaba fuera por trabajo. Curiosamente, Helen ni pío dijo. La misma señora que hasta hacía lives cuando iba al súper, ni una foto subió de su primer nieto. Un día antes de mi parto, Helen llegó con un té de hierbas, que según ella me iba a ayudar con los nervios. Lo tomé por compromiso y a las pocas horas me agarró un trabajo de parto espantoso. Desperté de una cesárea de emergencia con Helen pegada a mi lado, fingiendo que estaba preocupadísima. Se ofreció a ayudarme con el bebé porque yo estaba convaleciente. Michael sospechaba, pero yo andaba tan drogada que lo único que quería era descanso. Helen empezó a caer diario con sus tés milagrosos para que me recuperara. Cada vez que los tomaba, me quedaba dormida como tronco. Nuestro hijo Thomas estuvo malito desde el principio. Lloraba todo el tiempo. No comía bien. Nada le funcionaba. Helen prácticamente se mudó a la casa, diciendo que tenía que ayudarnos porque nuestro bebé era de necesidades especiales. Ella, luciéndose en redes como la superabuela, mientras yo me echaba todas las desveladas y las visitas al doctor. Y por si fuera poco, no dejaba de hablar de lo perfecto que estaba el bebé de Sarah. Luego, empezó a criticarme y a decirle a toda la familia que yo ya estaba rebasada y que era mala madre. Michael se partía el lomo trabajando hasta 70 horas semanales para sacar la casa adelante, y cada noche llegaban a encontrarme agotada, toda confundida. Thomas llevaba tanto tiempo enfermo. Un día le propuse hacerle pruebas genéticas y Helen explotó. Gritó que yo me estaba rindiendo y que solo quería excusas para deshacerme de mi hijo. Exigió que cambiáramos de doctor en ese instante. Cuando le dije que no, me amenazó con decirle a Michael que yo ya deliraba. Michael entró en medio de la discusión y Helen, como actriz, se puso a llorar diciendo que yo la había atacado. Por primera vez, mi esposo me vio con una mirada como si no me reconociera. Aún así, me hice las pruebas genéticas a escondidas y empecé a tomar menos de esos test. Cuando llegaron los resultados y vi que Thomas tenía una condición genética rara, por primera vez en meses, sentí que no estaba loca, que no era mala madre. Mi bebé sí estaba enfermo. Michael me pidió perdón y volvimos a estar unidos por nuestro amor a Thomas. En la siguiente cena familiar, conté con toda seguridad el diagnóstico de Thomas y el plan de tratamiento. Sarah no dejaba de cambiar de tema y Helen apretaba tanto su copa de vino que pensé que la iba a romper. De repente, Helen sacó una carpeta y sentí que se me detuvo el corazón. Tenía todo documentado. Fotos de la casa hecha un desastre, grabaciones mías hablando toda ida, declaraciones de vecinos sobre mi comportamiento raro. Anunció que iba a pedir la custodia de emergencia de Thomas por su seguridad. Hasta hubo familiares que parecían creerle con esas pruebas. Michael me defendió, pero cuando Helen puso una grabación mía balbuceando bajo los efectos del medicamento, hasta él se quedó en blanco. Esa noche, recordé algo extraño en los resultados genéticos sobre los marcadores parentales. Pedí más pruebas, y cuando llegaron los resultados, sentí que el mundo se me venía abajo. Thomas no era biológicamente mío, y solo tenía un 25% de relación con Michael. No le conté a nadie, ni a Michael. Después de meses de sentirme como loca, ya no confiaba en nadie. Llamé a una reunión familiar de emergencia y exigí que todos estuvieran presentes. Michael, confundido, pero apoyándome. Helen llegó toda altanera, seguro pensando que le iba a suplicar. Con todos de testigos, me paré y solté la bomba de los resultados de ADN. El cuarto se volvió un caos. Michael me miró, luego a su mamá, con cara de horror. Helen se desplomó, llevándose la mano al pecho. En el hospital, creyendo que se iba a morir, confesó todo. El bebé de Sarah nació con la misma condición genética que Thomas. Helen se asustó por la reputación de la familia. Llegó a mi casa y me dio algo que provocó que me adelantara el parto. Luego cambió a los bebés mientras yo estaba inconsciente por el té que me dio. Los tés para curarme eran sedantes para tenerme tan ida que no descubriera la verdad. La familia estaba en shock. Michael y yo fuimos corriendo a casa de James y Sarah para recuperar a nuestro verdadero hijo. Sarah no quiso ni abrir la puerta. Gritaba que no iba a entregar a su bebé. Sarah insistía en que mejor dejáramos las cosas así, que ya se había encariñado con un bebé sano. De inmediato metimos abogados. Nuestros abogados presentaron recursos de emergencia mientras nosotros esperábamos en la sala de juntas, viendo cómo pasaba el tiempo. Michael me apretaba la mano tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. El abogado principal desplegó papeles sobre la mesa de caoba, explicando temas de jurisdicción y antecedentes de custodia. Yo veía en mi celular las fotos de los 2 bebés, uno que crié durante meses y no era mío, y otro que sí lo era, pero nunca pude abrazar. Michael volvió a llamar a James, pero solo caía al buzón de voz, y ya era la 5ª vez. Regresamos a su casa con el notificador legal siguiéndonos. El coche
coche de Sarah ya no estaba afuera, las cortinas cerradas a cal y canto. Nadie salió cuando el notificador tocó. Una vecina que paseaba a su perro nos dijo que los vio salir con maletas esa mañana. El abogado marcaba cada rato con novedades. Habían solicitado audiencias de emergencia en 3 jurisdicciones porque nadie sabía a dónde se habían ido Sarah y James. Michael no paraba de caminar de un lado a otro de la sala, ya casi se hacía un surco en la alfombra. Me senté en el sillón abrazando a Thomas, aunque sabía que no era mi hijo, mientras él lloraba por el dolor de su enfermedad genética. Helen pasó de urgencias a una habitación normal en el hospital. El médico nos explicó que su episodio cardíaco había sido por estrés, no un infarto como pensábamos. La tía de Michael llamó para decirnos que Helen ya estaba cambiando su versión de los hechos, alegando que los medicamentos la tenían confundida y que quería hablar con su abogada antes de declarar algo más. Cambié el pañal de Thomas una vez más, ya sin pensarlo, como en automático. Este bebé, al que alimenté a las 3 de la mañana durante meses y cuyo llanto reconozco con solo oírlo, no es mío, pero soy la única mamá que ha tenido en su vida. Sentí un nudo en el pecho al verlo luchar por respirar, todo por la congestión que le causa su condición. El celular de Michael no paraba de sonar. Familiares que estuvieron presentes cuando Helen confesó llamaban con 1000 preguntas e ideas. Su prima incluso grabó parte de la confesión antes de que el personal del hospital sacara a todos del cuarto. Al menos teníamos esa evidencia. Un tío de Michael, que fue policía, nos recomendó a un investigador privado que llevaba casos de custodia. Se reunió con nosotros ese mismo día, tomó notas de todo lo que le contamos y nos pidió los números de tarjeta y registros telefónicos de Sarah y James, cualquier dato que pudiera servir para encontrarlos. Michael recordó que James alguna vez mencionó una cabaña en las montañas de su familia, así que el investigador la agregó a la lista de lugares para buscar. Yo seguía sacándome leche porque Sarah la pedía y la etiquetaba cuidadosamente, sin saber para cuál bebé sería. El congelador estaba lleno de bolsitas con fechas, resultado de meses de cansancio. Una madrugada, Michael me encontró llorando junto al extractor. Me abrazó mientras yo me sentía la peor mamá por haber fallado a los 2 bebés, al que crié y estaba enfermo, y al que nunca conocí pero que estaba sano. Al día siguiente recibimos más llamadas de abogados. Lograron que un juez diera una orden de custodia de emergencia, pero solo servía en nuestro estado. Si Sarah se había ido a otro, ya necesitábamos ayuda federal. El FBI no tomaría el caso sin pruebas de secuestro, algo complicado porque Sarah estaba con su hijo biológico, aunque lo haya conseguido con engaños. El abogado de Helen se contactó con el nuestro porque ella quería dar una declaración jurada del intercambio de bebés si le daban inmunidad. Nuestro abogado dijo que ni pensarlo. Si aceptábamos, se caía todo y sería casi imposible recuperar a nuestro hijo pronto. El investigador pronto nos avisó que la tarjeta de James se había usado en una gasolinera a 2 estados de distancia y que iban camino a casa de los papás de James en Florida. Empacamos de inmediato mientras los abogados tramitaban órdenes de emergencia en varios estados por donde podían pasar. Thomas tuvo otra noche difícil. Respiraba tan mal que casi terminó llevándolo al hospital. Michael lo sostuvo en su pecho, en la única posición que parecía aliviarlo. Ver a mi esposo consolando a un bebé que no era suyo de sangre, mientras el nuestro iba en carretera con extraños, me rompía el alma. Al día siguiente fuimos a la fiscalía, nos tomaron declaración y revisaron las pruebas. Aunque teníamos grabada la confesión de Helen, podía salir con que los medicamentos la hicieron confundirse y no sería suficiente. Querían más evidencias, y aunque las pruebas de ADN ayudaban, no bastaban. Solicitamos los archivos del hospital de ambos partos, pero se negaron, según por privacidad y porque había una investigación interna. Nuestro abogado amenazó con demandar y prometieron revisar la solicitud, pero todo iba lento, mientras nuestro hijo se alejaba más cada hora. Al fin el hermano de Michael contestó el teléfono. James se escuchaba agotado, a la defensiva, y decía que Sarah estaba convencida de que queríamos quitarle a su bebé. Él aseguraba que Helen se había confundido, que nunca hubo intercambio. Cuando Michael le gritó sobre la prueba de ADN, James colgó. Me sorprendí buscándole a Thomas rasgos de Sarah, notando que su nariz se parece a la de ella y sus ojos son cafés como los de James, no verdes como los míos ni azules como los de Michael. ¿Cómo no lo vi antes? Entre el cansancio y los medicamentos de Helen, no me di cuenta de detalles que ahora parecían obvios. Me sentía fatal. El investigador los ubicó en un hotel cerca de Jacksonville, pero la policía local no haría nada sin la papelería necesaria, así que los abogados corrieron a tramitarla en los tribunales de Florida. Yo quería lanzarme allá en ese momento, pero el abogado nos dijo que aparecer podía tomarse como acoso y echarnos la mano encima. Helen salió del hospital y fue directo a la oficina de su abogada. Ni siquiera pasó por su casa. La tía de Michael nos contó que Helen andaba diciendo que yo había manipulado las pruebas de ADN porque no podía aceptar tener un hijo enfermo. Algunos familiares que no escucharon su confesión ya dudaban de nosotros. Contratamos otro despacho de abogados en Florida para lo de la jurisdicción y las cuentas no paraban de crecer, pero Michael dijo que vendería todo si hacía falta. En su trabajo le dieron permiso de ausencia por emergencia. No podíamos pensar en nada más que en traer de vuelta a nuestro hijo y decidir qué hacer con Thomas. El DIF se presentó en nuestra casa porque a alguien le preocupaba el cuidado de Thomas. La trabajadora social revisó todo y aunque no encontró nada, dijo que por lo raro del caso tendrían que vigilar la situación. Supe enseguida que Helen estaba detrás de ese reporte. Nuestro abogado en Florida llamó con malas noticias. Sarah ya tenía abogado y había solicitado la adopción formal, diciendo que nosotros habíamos abandonado a nuestro hijo de nacimiento. Como nunca tuvimos su custodia, todo se enredaba. Los jueces en Florida no querían cambiar la situación de un bebé si no veían peligro inmediato. Pasé horas investigando casos similares,
y la mayoría tardaba años en resolverse. Algunos padres nunca recuperaban a sus hijos. El sistema legal no está hecho para crímenes hechos con engaños y sin violencia. Helen planeó todo para que no la atraparan, usando nuestra confianza y el cariño de su hijo en nuestra contra. Michael se quebró después de leer de un caso donde los padres biológicos perdieron la custodia porque el juez valoró más el apego que el niño tenía con quienes lo criaron. Se culpaba por no haberme protegido de su mamá. Lo abracé mientras lloraba, los dos exhaustos por todo el sufrimiento, el miedo y la rabia. El fiscal nos llamó para preguntarnos sobre cómo se comportó Helen antes del intercambio. Estaban armando una línea de tiempo. Me vinieron a la mente todos esos comentarios raros, todas las alertas que dejé pasar. Cómo se empeñó en estar cuando nació Sarah, pero no cuando fue mi parto. Cómo nos insistió para ir con ciertos doctores y hospitales. Ahora todo cobraba un sentido horrible. Le dimos la medicina a Thomas y vimos cómo luchaba para no vomitarla. Su situación requería un montón de cuidados, fórmula especial, tratamientos respiratorios, visitas constantes al doctor. Sarah ni siquiera tenía idea de eso. Nuestro hijo biológico seguro estaba siendo tratado como si nada, como un bebé sano, ignorando sus necesidades reales. De solo pensarlo se me revolvía el estómago. Al día siguiente, algo me dejó helada. Sarah publicó en redes sobre su bebé perfecto. Llenó su perfil de fotos con un niño sonriente y saludable. Los comentarios eran puros aplausos y emojis de corazones. Nadie sabía que ella estaba criando a mi hijo biológico, mientras yo me desvelaba por el suyo. Un bebé al que ella misma le dio la espalda en cuanto a su salud. Michael fue quien dio con las publicaciones primero. Le temblaban las manos cuando me enseñó el celular. Ahí estaba nuestro hijo, con ropa carísima, rodeado de juguetes, tranquilo en brazos de Sarah. Hasta presumió su apetito increíble y que estaba perfectamente sano, lo que dejaba claro que no tenía idea de la condición genética que traía en la familia. El investigador nos habló para darnos malas noticias. James había sacado una lana considerable de las cuentas que compartían y hasta andaba buscando vuelos a países donde no hay extradición. El tiempo se nos estaba acabando. Nos recomendaron movernos rápido y meter más solicitudes para congelar sus bienes y evitar que los sacaran del país. Thomas se despertó otra vez con problemas para respirar. Su salud empeoraba sin los cuidados adecuados. Ya casi no quedaba fórmula especial, y la única que sabía en dónde conseguirla era Helen. Marqué a todas las farmacias en un radio de 80 kilómetros tratando de ubicarla, mientras Michael sostenía a nuestro bebé enfermo para ayudarlo a respirar. Nuestro abogado en Florida logró que nos dieran una audiencia de emergencia, pero el abogado de Sarah no paraba de meter trámites para atrasar todo. Decían que había que hacer más pruebas de paternidad, aunque ya teníamos resultados de ADN que no dejaban lugar a dudas. Cada maniobra para atrasar las cosas le convenía a Sarah, porque así seguía quedándose con el niño todos los días. Helen arrancó su propia campaña de mentiras. Empezó a llamar a la familia lejana contando que yo tuve psicosis posparto y que todo esto me lo inventé, diciendo que las pruebas de ADN eran falsas y que desde que nació el niño yo estaba mal. Algunos familiares que la querían de toda la vida comenzaron a dudar de nosotros. El fiscal del caso nos llamó con más frustraciones. La investigación interna del hospital cerró sin encontrar nada fuera de lugar. Varios empleados clave se jubilaron o los movieron de repente, así que ni cómo llamarlos a declarar. Sin esos testimonios, probar el intercambio se volvió mucho más complicado. La empresa de Michael empezó a presionarlo para que regresara a trabajar. Su permiso de emergencia ya se le acababa, y no podíamos arriesgarnos a perder el empleo con tanto gasto legal encima. Comenzó a trabajar desde casa, y yo apenas podía organizarme entre cuidar a Thomas y contestar todas las llamadas de los abogados. El estrés nos estaba partiendo, pero entonces Sarah se equivocó. Llevó al bebé al pediatra en Florida creyendo que era un chequeo rutinario, y el doctor detectó señales de una condición genética, así que mandó a hacer estudios. Sarah, al darse cuenta, se asustó y se fue antes de que dieran los resultados, pero ya había un expediente médico señalando el problema. El investigador aprovechó para rastrear sus movimientos. Se salieron del hotel y se estaban quedando con unos amigos en Georgia, tratando de pasar desapercibidos. Esos amigos, sin saber el lío, subieron fotos a redes, y así supimos dónde estaban. Por fin teníamos una pista real. La audiencia de emergencia en Florida se volvió a posponer cuando el abogado de Sarah argumentó que ella tenía complicaciones médicas por el parto. Era mentira, pero no teníamos cómo comprobarlo sin meternos en problemas legales. Otra semana perdida y nuestro hijo seguía en manos de desconocidos que ni sabían de sus cuidados. Helen subió el tono y le metió otra queja a la chamba de Michael diciendo que la acosaba. Le dijo a los vecinos que éramos peligrosos y que temía por su seguridad. Como no funcionó, empezó a llamar a mi familia para ponerlos en nuestra contra con historias de que yo estaba mal de la cabeza. El DIF volvió a visitarnos, ahora preocupados por si éramos capaces de cuidar a Thomas con tanta bronca familiar. La trabajadora social tomó nota de todo. El equipo médico, la fórmula, lo agotados que se nos veía. Yo estaba segura de que Helen les estaba dando información. La empresa de ADN nos avisó de algo raro. Alguien intentó acceder a nuestros resultados con una autorización falsa, y como no lo logró, quiso borrar los resultados del sistema. El área de seguridad rastreó todo hasta una dirección IP relacionada con el abogado de Helen. Por fin, nuestro abogado en Florida consiguió fecha definitiva de audiencia, pero el abogado de Sarah enseguida metió una moción de emergencia, diciendo que habíamos contratado a alguien para acosarla, y tenía fotos del auto de nuestro investigador cerca de su casa. El juez ordenó que nos detuviéramos con cualquier investigación hasta que fuera la audiencia.
El pediatra de Thomas estaba muy preocupado en su revisión. Su condición empeoraba más rápido de lo que esperaban. Necesitaba a un especialista, pero la cita más próxima era dentro de semanas. El doctor escribió una carta enfatizando la urgencia de que recibiera atención médica especializada, prueba clave para nuestro caso. Michael estaba al borde del colapso. No dormía, casi no comía, y se ponía muy nervioso cada vez que sonaba el teléfono. Siempre había sido muy unido a su mamá, y ahora su traición lo tenía destrozado. No dejaba de repetir que debió haberlo visto venir, que debió protegernos. La culpa lo estaba matando. Y entonces, recibimos la llamada que lo cambió todo. Una enfermera del hospital donde nacieron los bebés nos contactó de manera anónima. Esa noche se me quedó grabada porque Helen estaba actuando de lo más extraño, necia con estar en los dos partos, aunque el hospital no lo permitía. La vi merodeando por la nursery a horas en las que nadie debía andar por ahí, pero en ese momento ni me pasó por la cabeza lo que eso significaba. La enfermera tenía miedo de perder la chamba, pero aceptó juntarse con nuestro abogado. Llevó los registros de las tarjetas de acceso, donde se veía clarito que Helen entró varias veces a zonas restringidas esa noche. También recordó que Helen llegó con regalos para el personal, café caro y pasteles, que ahora, viéndolo bien, parecían más bien sobornos. Nuestro investigador, haciendo malabares con las restricciones del juzgado, descubrió que James había perdido el trabajo meses antes y que entre hoteles y abogados ya casi se acababan los ahorros. La presión de la lana podía volverlos más flexibles para negociar o simplemente hacerlos actuar sin pensar. Mientras tanto, Sara subió otra actualización a redes, pidiendo oraciones por sus broncas legales, pero sin soltar ningún detalle. La gente le dejaba puros comentarios de apoyo y palabras de aliento. Estaba armando su historia de víctima, echándose a la bolsa la opinión pública antes de que saliera la neta. El abogado de Helen mandó una carta amenazante, exigiendo que dejáramos de decir mentiras sobre ella y advirtiendo que, de seguir, nos iban a demandar por difamación y dejarnos en la calle. Nuestro abogado nos dijo que solo era para asustarnos, pero igual no podía pegar un ojo del puro estrés. De repente el hospital anunció cambios en sus políticas de seguridad en la nursery y el acceso de visitas, según ellos por otra cosa, pero el timing fue demasiado sospechoso. Nuestro abogado decía que con eso aceptaban, de manera indirecta, que algo estaba mal, aunque no lo dijeran tal cual. Michael encaró a su tía, que siempre había sido la más cercana a Helen, y después de mucho insistirle, ella soltó que Helen llevaba meses tramando algo. Estaba traumada con la reputación de la familia y le daba pavor tener un nieto con una enfermedad genética. La tía pensó que eran chismes, hasta que nacieron los bebés. Nos enteramos que Sara y James inscribieron al niño en una guardería en Georgia, usando un apellido casi igual pero no idéntico. Ya se estaban instalando, queriendo aparentar que todo era normal y estable. Cada día que pasaba era más difícil argumentar que la situación era urgente. El fiscal nos habló con noticias a medias. Estaban armando el caso, pero faltaban pruebas. La confesión de Helen ya no servía porque se había echado para atrás. El testimonio de la enfermera ayudaba, pero solo no alcanzaba. Nos recomendaron que siguiéramos en el pleito familiar mientras ellos seguían la investigación penal. Thomas tuvo su peor noche hasta el momento y acabamos en urgencias a las 3 de la mañana, donde los doctores batallaron para que pudiera respirar. La doctora nos recalcó que niños como él necesitan atención de alguien que realmente sepa lo que hace, y le pedí que escribiera todo en el expediente para el caso. Helen llegó al hospital. ¿Quién sabe cómo se enteró? Hizo un escándalo diciendo que solo quería ayudar a su nieto, y seguridad tuvo que sacarla, pero antes alcanzó a armar una escena gritándome delante de todos que yo era una mala madre. Michael estaba a punto de perder los estribos. Los ahorros ya casi no existían. Entre abogados, investigador y las cuentas médicas, estábamos en la lona. La hermana de Michael quiso ayudar, pero Helen ya la había puesto en nuestra contra. Ella pensaba que estábamos desvariando, que el estrés de tener un hijo enfermo nos había hecho perder la razón. Y llegó al fin la audiencia en la corte familiar. Volamos a Florida, dejando a Thomas con una niñera especializada que apenas podíamos pagar. Ver a Sara y James ahí, frente a nosotros, fue como una pesadilla. Sara cargaba a mi hijo como si fuera lo más valioso del mundo, y James ni nos podía ver a los ojos. El abogado de Sara los pintó como padres dedicados y amorosos, que habían estado con el niño desde el primer día, y hablaron del trauma que sería separarlo, del lazo que se había formado. Llevaron fotos del cuarto del bebé, los libros que leían, la vida que habían construido en torno a un niño que ni siquiera era suyo. Nuestro abogado presentó la prueba de ADN y la confesión grabada de Helen, pero el abogado de Sara dijo que habíamos manipulado a una señora enferma y que hasta las pruebas podían estar alteradas. Pidieron análisis independientes que iban a tardar semanas que no teníamos. La jueza nos escuchó con paciencia, pero se notaba que iba con pies de plomo. Ordenó visitas supervisadas de inmediato mientras revisaba el expediente. Era un avance, pero lentísimo. Solo podríamos ver a nuestro hijo biológico 2 horas, 2 veces por semana, mientras Sara seguía con la custodia principal. La primera visita fue de lo más duro. El bebé lloró cuando Sara me lo pasó, estirando los brazos buscándola, porque era la única mamá que conocía. No reconocía mi voz, ni mi olor, ni nada de mí. Yo era una desconocida para mi propio hijo. Michael se mantuvo fuerte hasta que llegamos al coche, y ahí se desmoronó. Helen contrató a una agencia de relaciones públicas, y de pronto empezaron a salir notas en los periódicos locales sobre derechos de los abuelos y familias destruidas por acusaciones falsas. Se hizo pasar por víctima de abuso a adultos mayores, diciendo que era una abuela apartada de su nieto enfermo por padres desquiciados.
La enfermera que iba a testificar recibió amenazas en el trabajo y llamadas anónimas advirtiéndole que se iba a arrepentir de meterse. Tenía tanto miedo que casi se echó para atrás, pero nuestro abogado la convenció de dejar todo por escrito. Esas tácticas solo confirmaban que algo ocultaban. Thomas volvió a terminar hospitalizado, y esta vez los doctores no quisieron soltarlo. Lo dejaron en observación porque no mejoraba. Yo me quedé dormida en una silla junto a su cuna, preguntándome si Sarah siquiera sabía que su hijo biológico estaba luchando por sobrevivir. En la segunda visita con nuestro hijo, vi algo que me heló la sangre. Tenía una erupción en el cuello, igualita a la que le salía a Thomas cuando iba a empeorar. Sentí que se me caía el mundo encima. Mi hijo biológico también tenía la misma condición genética, pero nadie de los que lo cuidaban lo sabía. En cuanto pude, se lo dije a nuestro abogado. Eso lo cambió todo. Ahora teníamos la urgencia médica. El niño necesitaba tratamientos que Sarah ni sabía que existían. Metimos una moción de emergencia por razones médicas. Por fin teníamos un argumento no solo biológico, sino de salud vital. La reacción de Sarah fue acusarnos de inventar la enfermedad nomás para dar lástima. Comentó que estábamos tan desesperados, que seríamos capaces de inventar cualquier cosa. Pero la verdad era que la erupción seguía avanzando, y tarde o temprano tendría que enfrentarse a lo que su suegra había buscado ocultar a toda costa. El investigador encontró papeles que demostraban que Helen había hecho varios pagos en efectivo por compras importantes justo en las fechas de los nacimientos, además de donar fuertes cantidades a la fundación del hospital. No era una prueba directa de soborno, pero sí evidenciaba que tenía los medios y motivos para orquestar el intercambio. La prima de Michael, la misma que grabó la confesión de Helen, llegó con más información. Semanas antes del parto, había escuchado a Helen hablando por teléfono sobre planes de contingencia, por si el bebé de Sarah no nacía sano. La prima pensó que hablaba de cuidados médicos, jamás de cambiar bebés. Nos dieron una audiencia de emergencia por los problemas médicos. Esta vez fuimos preparados con 3 especialistas, quienes explicaron la condición genética y lo crítico que era intervenir lo más pronto posible. Dijeron que cada día de retraso podía causar daños irreversibles. Sarah se quebró al testificar. Admitió que el bebé ya presentaba síntomas, pero le dio miedo buscar atención médica. Sentía que algo andaba mal, pero la idea de perder otro hijo la paralizaba. Por fin salió a la luz la verdad. Había tenido 2 abortos espontáneos antes de este embarazo. La jueza ordenó que la custodia pasara a nosotros de inmediato, aunque fuera de forma temporal, para que el pequeño pudiera ser evaluado y tratado como correspondía. No era definitivo, pero era la primera vez en meses que podría abrazar a mi hijo biológico por más de 2 horas. Llegó muy grave, peor de lo que hubiera estado si lo hubieran tratado desde el principio. Helen, en un último intento desesperado, pidió que le dieran derechos como abuela diciendo que la estábamos alejando de los 2 niños. Quería visitas ordenadas y capacidad de decisión sobre su atención médica. Era increíble la audacia. Después de causar toda esta pesadilla, ahora exigía autoridad sobre sus víctimas. La investigación penal por fin avanzó cuando intervino el FBI, porque James había cruzado fronteras estatales huyendo con el bebé, así que ya era un tema federal de secuestro. Con esa amenaza, el abogado de Helen se mostró mucho más abierto a negociar. Pasamos una semana entera en el hospital con nuestro hijo biológico, mientras los doctores hacían todo para estabilizarlo. Le dieron los mismos tratamientos que a Thomas, pero el retraso en el diagnóstico significó una recuperación más larga. Yo sacaba leche para los 2, al fin dándole de comer a mi propio hijo. Michael tuvo que regresar a trabajar si no quería perder su empleo para siempre. Él voló de regreso y yo me quedé en Florida, tratando de balancear las visitas al hospital con las idas a la corte. Todas las noches hacíamos videollamadas, los 2 agotados, pero por fin veíamos la luz al final del túnel. A Helen le ofrecieron un trato. Si confesaba todo, le reducirían los cargos. De todos modos, tendría que pisar la cárcel, pero no enfrentaría las décadas que implicaban los cargos federales por secuestro. Su abogada le dijo que lo aceptara. La abuela millonaria que había armado todo esto por fin iba a enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, la salud mental de Sarah se fue en picada. Llamaba al hospital exigiendo noticias de su bebé. James acabó por admitir que desde el nacimiento, ella había estado peleando con delirios, convencida de que Dios le había dado un bebé sano como recompensa después de sus pérdidas. Helen se aprovechó de esa vulnerabilidad. Nuestro hijo biológico empezó a mejorar poco a poco con el tratamiento correcto. Ya reconocía mi voz, volteaba a buscarme cuando le hablaba. Esos pequeños avances se sentían gigantes después de tanto tiempo separados. Michael voló de regreso el fin de semana y se le salieron las lágrimas cuando el bebé le apretó el dedo. La jueza de lo familiar dio su veredicto. Nos devolverían la custodia completa, pero con un proceso de transición para no traumatizar a los niños. Sarah tendría visitas supervisadas y tratamiento psicológico obligatorio. La jueza reconoció lo cruel y único del caso. 2 mamás que amaban a bebés que no eran suyos. El acuerdo de Helen se vino abajo porque intentó imponer condiciones. Quería visitas garantizadas y no pagar nada. El fiscal retiró la oferta. Ahora enfrentaría juicio por secuestro, fraude y poner en peligro a menores. Ni su dinero la protegería de los cargos federales. Empezamos a prepararnos para regresar a casa con nuestro hijo biológico. Thomas también saldría del hospital y había decisiones que tomar. Sarah no podía cuidarlo y James ya no daba más. El bebé que yo había criado por meses seguía necesitando atención especializada, algo que pocos entendían. Al final la decisión fue más sencilla de lo que pensábamos. No podíamos abandonar a Thomas, igual que no podíamos abandonar a nuestro hijo. Con el consentimiento de Sarah y el alivio de James, empezamos el trámite para adoptarlo legalmente.
2 bebés enfermos. Los 2 necesitaban amor y cuidados médicos. El vuelo de regreso fue de lo más surrealista. 2 portabebés, 2 pañaleras, 2 niños con la misma enfermedad genética pero en etapas distintas. Los demás pasajeros los veían y pensaban que eran gemelos. De alguna manera lo eran, hermanos unidos por la sangre y las mañas retorcidas de una abuela. Al día siguiente, Helen fue arrestada en su casa. En las noticias la mostraron esposada, su peinado perfecto y ropa de marca contrastando con el uniforme naranja que le tocaba. Michael vio el video una vez y lo apagó. Al final, seguía siendo su madre. La casa se sentía diferente con 2 bebés. El cuarto que era para uno se volvió de ambos. Contratamos a una enfermera nocturna para ayudarnos con los horarios de medicamentos. Amistades que se habían alejado por la campaña de desprestigio de Helen comenzaron a regresar, ofreciendo apoyo y disculpas. El juicio penal tardaría meses en arrancar. Los abogados de Helen metían recurso tras recurso, intentando meter trabas y retrasar todo, pero los fiscales federales seguían firmes. Descubrieron más pruebas de soborno y manipulación de testigos. Todo su imperio de mentiras se desmoronaba. Sarah ingresó a una clínica especializada en salud mental posparto. James iba a ver a Thomas cada semana, tratando de construir una relación con su hijo biológico. Nos pidió perdón una y otra vez por haberle creído a Helen. Los hermanos, que antes estaban enfrentados por los planes de su madre, empezaron a sanar. Así fue como armamos nuevas rutinas, ahora con 2 bebés que necesitaban cuidados especiales. Las rutinas de respiración al amanecer, los medicamentos a horas fijas y las idas al doctor se volvieron parte de la vida, aunque al principio parecía imposible organizarnos. Poco a poco, los niños empezaron a salir adelante gracias a los cuidados constantes y a que ya sabíamos bien lo que necesitaban. La adopción de Thomas avanzaba sin trabas, y en uno de esos días en que estaba más lúcida durante su tratamiento, Sarah firmó los papeles de consentimiento porque quería que se quedara con la única mamá que había tenido, la que sí entendía todo lo que implicaba su salud. James estuvo de acuerdo, seguro de que igual podían ser parte de su vida sin cargar con toda la responsabilidad. Nuestro hijo biológico no tardó en alcanzar a los demás niños en su desarrollo, una vez controlada su enfermedad, y aunque los tratamientos empezaron tarde, afortunadamente no le dejaron secuelas. Aprendió a reconocernos, a buscar nuestro abrazo para consolarse. Ese bebé desconocido que lloró cuando lo conocimos, se convirtió en nuestro hijo, de verdad. Pronto pusieron fecha para el juicio de Helen. Tendríamos que presentarnos a declarar y revivir todo lo que nos hizo pasar, pero lo haríamos para asegurarnos de que enfrentara las consecuencias y no lastimara a nadie más. Los cargos federales pintaban para una sentencia fuerte. Esa abuela que tanto cuidaba su reputación pasaría sus últimos años con la marca de criminal. A las 6 de la mañana, el fiscal me llamó y solté la taza de café del susto. El abogado de Helen había pedido de emergencia que la declararan mentalmente incapaz para enfrentar el juicio, con el argumento de que el estrés por perder a su familia la había desestabilizado. Le consiguieron una evaluación express y un psiquiatra que apoyó su dicho. La audiencia se programó para esa misma tarde. Yo andaba a las carreras buscando quién cuidara a los bebés mientras Michael movía su agenda en el trabajo. La enfermera de noche que habíamos contratado renunció después de que Helen, no sé cómo, consiguió su número y le llamó varias veces en la madrugada para amenazarla. Conseguir a alguien con experiencia para 2 bebés delicados, de último minuto, parecía misión imposible, pero por suerte Catherine, la prima de Michael, se animó a ayudarnos aunque nunca había hecho los tratamientos respiratorios. Le escribí paso a paso todo lo necesario y Michael le mostró el uso del equipo. Los 2 bebés requerían atención cada 4 horas. Saltarse una podía provocarles una crisis. El show en la audiencia fue tremendo. Helen llegó en silla de ruedas, aunque no le hacía falta, sin gota de maquillaje, la ropa toda mal combinada y el pelo, que siempre llevaba perfecto, ahora sucio y sin forma. Veía al vacío mientras la abogada aseguraba que ni siquiera entendía de qué la acusaban. Pero la fiscal no se dejó engañar. Presentó videos de Helen en el club, jugando tenis y organizando un evento de caridad días antes. El psiquiatra tuvo que admitir que solo la vio media hora. La jueza ordenó una evaluación independiente con un especialista del juzgado. En un receso, Catherine me marcó. Nuestro hijo biológico no quería el biberón y tenía fiebre, pero no sabía qué medicina darle ni cuánta. Yo le expliqué cómo pude, parada en el baño del juzgado y tratando de no perder la cabeza estando tan lejos. El teatro de Helen siguió hasta la tarde. Murmuraba incoherencias cuando la interrogaban y decía que ya no reconocía a Michael. Pero cuando la fiscal mencionó la cárcel, por un segundo se le notó la mirada vivísima antes de volver a hacerse la perdida, y el juez también se dio cuenta. Volvimos a casa y los 2 bebés no paraban de llorar. Catherine estaba a punto del llanto porque se confundió con los medicamentos y le dio a Thomas la dosis equivocada. Empezó a batallar para respirar y se le pusieron los labios azulados. Michael llamó al 911 mientras yo lo sostenía lo más derecho posible, tratando de ayudarlo a que respirara. Los paramédicos llegaron rapidísimo, aunque esos minutos parecieron una eternidad. Le pusieron oxígeno y tratamientos con nebulizador en la ambulancia. Me fui con él, y Michael se fue atrás en el coche con nuestro otro hijo, que seguía con fiebre y llorando. Catherine solo atinaba a pedir perdón, pero yo no podía pensar en nada más que en los niveles de oxígeno de Thomas. Urgencias estaba llenísimo. Esperamos 4 horas por un cuarto, mientras hacíamos malabares con 2 bebés enfermos, sus horarios de comida, medicinas y todo lo demás, y los demás papás nos veían como si fuéramos bichos raros. Al final,
una enfermera se apiadó y nos consiguió un rincón tranquilo para poner nuestras cosas. Thomas se estabilizó después de los tratamientos, pero querían dejarlo en observación toda la noche. A nuestro hijo biológico por fin le bajó la fiebre cerca de la medianoche. Michael durmió como pudo en una silla entre las dos cunas, mientras yo sacaba leche y etiquetaba biberones. La trabajadora social del hospital pasó a vernos, cortesía de otro reporte anónimo de Helen. Por la mañana, nos llamó nuestro abogado para avisar que el perito del juzgado ya había valorado a Helen y la encontró totalmente capaz. Intentó hacérsela desorientada, pero la cachó leyendo papeles legales cuando creyó que él ya se había ido. Cancelaron su audiencia de competencia. Nos dieron de alta con recetas nuevas y un monitoreo más estricto. Los dos bebés necesitaban chequeo de peso cada 3 días porque el estrés ya estaba frenando su desarrollo. Yo llevaba un registro minucioso de cada comida, cada medicamento, cada pañal, no solo como evidencia para el juicio, sino porque era la única forma de no perder el control. El juicio de Helen se aplazó otra vez porque su abogada pidió más tiempo para revisar las pruebas. El fiscal nos advirtió que esto podía alargarse meses. Helen seguía libre bajo fianza, con manos libres para continuar su guerra, mientras nosotros apenas si sobrevivíamos cuidando a 2 bebés enfermos. El trabajo de Michael también empezó a resentirse. Ya se había acabado todos sus permisos y solo podía trabajar a ratos, entre audiencias y visitas al hospital. Su jefe lo mandó llamar. Aunque fueron comprensivos, le dejaron claro que tenía solo un mes para poner en orden sus horarios o le bajarían de puesto. Sarah salió del centro de tratamiento, pero recayó apenas vio unas fotos mías con los niños. James la llevó a la casa sin avisar y exigió ver a Thomas. Ella estaba en un episodio maníaco, hablando rapidísimo sobre el plan de Dios y cómo le habíamos robado a sus hijos. No nos quedó de otra más que llamar a la patrulla. Pedir la orden de restricción implicó más audiencias, más tiempo fuera de casa, más gastos legales que ya no sabíamos cómo pagar. El juez nos dio una orden temporal, pero Sarah tendría derecho a audiencia para defenderse. James se disculpó, pero se puso del lado de su esposa. La familia pesaba más que cualquier cosa, aunque fuera doloroso. Servicios infantiles empezó a venir una vez por semana, según ellos por rutina por el tema de la custodia, pero yo sabía que Helen estaba detrás de todo. Cada visita era una odisea, horas limpiando la casa como locos, tratando de que todo estuviera perfecto, aunque con 2 bebés era imposible. El estrés nos estaba destrozando. Y para colmo, el fiscal nos habló con peores noticias. Varios testigos importantes ya no querían declarar. La enfermera que entregó los videos de seguridad la mandaron a otro estado, y 2 empleados del hospital que antes iban a testificar ahora decían que no podían recordar nada. El dinero de Helen estaba haciendo de las suyas por todos lados. Tuvimos que contratar otro investigador para ver el tema de la manipulación de testigos, y eso fue más gasto. Michael empezó a vender todo lo que encontraba, su reloj, los palos de golf, cualquier cosa que tuviera valor. Yo vendí las joyas que me había dejado mi abuela. Cada peso era para pagar abogados o cuentas médicas. Nada más importaba. Nuestro hijo biológico empezó con los mismos problemas respiratorios que Thomas. La condición genética avanzaba igual en los dos. Los dos necesitaban el mismo tratamiento, al mismo tiempo. Terminamos poniendo sus cunas juntas para poder atenderlos parejo. Hasta parecía que se daban consuelo uno al otro. Helen se apareció en la cita con el especialista de los bebés y se sentó en la sala de espera como si nada, platicando con quien se le acercaba, presumiendo a sus nietos enfermos. Al salir intentó acercarse, pero seguridad la detuvo. Gritaba sobre sus derechos y todos volteaban a vernos, mientras los bebés lloraban por el susto. Esa misma noche, alguien nos ponchó las llantas. No había cámaras, pero sabíamos perfecto quién había sido. Al día siguiente, dejaron flores marchitas en la puerta y una nota que decía: para los bebés que llamaste. Helen estaba subiendo la apuesta, pero siempre cuidándose de no hacer nada que la metiera en problemas legales. La policía nos dijo que sin pruebas no podían hacer nada. Michael instaló cámaras de seguridad mientras yo veía cómo pedir otra orden de restricción. El abogado nos explicó que necesitábamos amenazas claras y documentadas, no solo acoso. Helen era demasiado lista para dejar algo directo. Siempre usaba intermediarios o mensajes anónimos, cuidando que todo quedara como si nada mientras nos destruía la vida. 6 meses después, por fin arrancó el juicio penal. Para entonces, los 2 bebés ya gateaban y requerían aún más atención. Nos turnábamos para estar en el tribunal y que siempre hubiera alguien en casa. La fiscalía tenía un caso fuerte, pero los abogados de Helen eran mejores. No dejaban pasar nada. Yo tuve que declarar 3 días seguidos. El abogado de Helen le daba vueltas a todo, intentando hacerme ver como alguien inestable y vengativa. Sacó el tema del posparto, la confusión por las pastillas que Helen me dio, todo para meter dudas. Me mantuve tranquila, aunque por dentro quería gritar. La verdad era tan clara, pero la verdad en el juzgado era otra cosa. Después fue Michael. Su mamá estaba ahí, viéndose débil y confundida mientras él hablaba de todo lo que había hecho, pero yo la alcancé a ver sonreír de ladito cada vez que el jurado no la veía. Llevaba meses ensayando cómo hacerse la víctima. La enfermera de los videos de seguridad declaró por videollamada. Estaba muerta de miedo, pero no se echó para atrás. Dijo que sí, que había visto a Helen en zonas restringidas, que las credenciales mostraban accesos raros,
pero que no podía asegurar qué hizo Helen ahí. La duda razonable empezó a colarse. En uno de los recesos nos llamó la niñera. Los dos bebés estaban teniendo una reacción fuertísima al nuevo medicamento. Salimos corriendo y los encontramos llenos de ronchas y sin poder respirar bien. Otra vuelta a urgencias. Otra noche de terror. El juicio siguió sin nosotros. El hospital los dejó internados 2 días. Nos perdimos el testimonio clave del experto en ADN. Nuestro abogado dijo que salió bien, pero los de Helen tenían a su propio experto, que puso en duda la cadena de custodia y hasta sugirió que nosotros habíamos manipulado las muestras. Las mentiras ya nos estaban agotando. Regresamos para los alegatos finales. El fiscal presentó todo paso por paso. La confesión en el hospital, los resultados de ADN, los registros de dinero, todos los testimonios. Debía ser suficiente, pero la abogada de Helen se armó un cuento sobre una abuela confundida, a la que solo le importaban sus nietos, y que estaba siendo atacada por padres inestables. El jurado deliberó 4 días. 4 días pegados al celular, organizando tratamientos y medicinas, saltando cada vez que alguien tocaba la puerta, viviendo una agonía horrible esperando justicia que quién sabe si iba a llegar. El veredicto lo dieron en jueves. La declararon culpable de interferencia de custodia, pero no de secuestro. El jurado creyó que sí cambió a los bebés, pero no con intención criminal. La sentencia sería leve. Helen sonrió al escucharla. Hasta perdiendo parecía ganar. La audiencia para la sentencia se fijó 6 semanas después. La fiscal nos dijo que lo más probable era libertad condicional, tal vez arresto domiciliario. Era su primer delito. Era mayor. Era una señora de buena reputación. El sistema no estaba hecho para gente como ella, que dona a la caridad y usa perlas. Tuvimos un veredicto, pero no justicia. Helen apeló de inmediato. Sus abogados alegaron de todo. Jurado manipulado, mala conducta de la fiscalía, todo para retrasar las cosas. Quedó libre mientras resolvían la apelación. Libre para seguir molestándonos. Libre para decir que era inocente. Libre mientras nosotros seguíamos atrapados en el infierno que ella misma creó. La adopción de Thomas se finalizó sin hacer ruido. Sara ya estaba mejor y pudo firmar los papeles. Lloró en la ceremonia, pero dijo que le daba paz que Thomas estuviera con su hermano. James la acompañó mientras se despedía. Fue durísimo, pero era lo correcto. Los niños se necesitaban. 2 semanas antes de la sentencia de Helen, los 2 bebés terminaron hospitalizados por neumonía. Sus defensas no dieron para tanto. Fueron 10 días en terapia intensiva pediátrica. Dormíamos en sillas, vigilando niveles de oxígeno, rezando para que siguieran respirando. Helen mandó flores al hospital. La tarjeta decía, rezando por mis nietos. Pero las flores eran lirios. Lirios de funeral. La enfermera los tiró, pero yo los vi antes. Ni siquiera ante la cárcel pudo resistirse a darnos otra puñalada. Los niños se fueron recuperando poco a poco. Los llevamos a casa un día antes de la sentencia de Helen. Estaban débiles, pero estables. Michael pidió el día libre en el trabajo para ir al juzgado, mientras yo me quedé en casa. No podía soportar verla haciéndose la víctima otra vez, ni escuchar sus mentiras. Ya no podía fingir que el sistema nos daría justicia. Michael me llamó desde el juzgado. 2 años de libertad condicional y trabajo comunitario. Tiempo cumplido por las pocas horas que estuvo detenida y una multa que puede pagar sin problema. El juez salió con que ya había sufrido suficiente al perder a su familia, como si ella no hubiera causado todo. Esa noche nos sentamos junto a nuestros hijos, que por fin dormían tranquilos después de sus tratamientos nocturnos. 2 pequeños que sobrevivieron a la crueldad de Helen, a los errores del sistema y a sus propios problemas de salud. Eran unos guerreros. Nosotros también. Helen nos quitó mucho, pero no todo. A los 6 meses, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, pero la hizo aún más ligera. 1 año de libertad condicional. Ya la había violado 2 veces, pasándose por nuestra casa, pero su abogada siempre lograba que solo le dieran advertencias. El sistema seguía cubriéndola, incluso después de la sentencia. Tuvimos que mudarnos a una casa más chica en otra colonia. Los gastos legales nos dejaron sin ahorros. Michael consiguió un segundo trabajo, y yo trabajaba desde casa, entre tratamientos respiratorios. Hicimos lo que teníamos que hacer porque no había de otra. Nuestros hijos valían cualquier sacrificio. Helen murió de un derrame cerebral 2 años después, antes de acabar su libertad condicional. Michael fue solo al funeral. Yo me quedé en casa con los niños, que ya eran unos chiquitos que me decían, mamá, y no sabían nada de su duro comienzo. Eran felices y tan sanos como su salud lo permitía. Toda la herencia se donó a la caridad, la última jugada de Helen. Pero no necesitábamos su dinero. Nos teníamos a nosotros, 2 hermanos unidos no solo por la sangre, sino por haber sobrevivido al amor retorcido de su abuela. Jugaban juntos después de las citas médicas, sin saber que uno fue robado y devuelto. Algunas noches todavía reviso 2 veces las cerraduras y me pongo tensa con cualquier golpe en la puerta. El trauma sigue, aunque Helen ya no está. Pero cuando oigo las risas de mis hijos, recuerdo que ganamos la única batalla que importaba. Están juntos, están amados y son nuestros.